La mañana estaba nublada, cubierta por una espesa niebla gris, que ascendía del lago Trasimeno como vapor de un caldero de gigante. Observé cómo la bruma envolvía las colinas, llenando cada valle y hondonada, disipándose solo en las cimas donde el sol apenas lograba atravesar. El silencio solo se rompía con los melancólicos gritos de las aves en las orillas cubiertas de juncos. De pronto sonidos resonaron sobre el agua, el choque de armas, el resoplar de mulas, el relinchar de caballos, el crujir de ruedas y los ásperos gritos de los centuriones. Un ejército romano marchaba por la carretera que bordeaba el lago. Yo lo encabezaba. Cabalgaba delante, en mi caballo blanco, pensando en la batalla que se acercaba. Como todo hombre limitado, creía que el enemigo debía actuar según las leyes de la estrategia y el sentido común. Si Aníbal cruzó los pantanos pero no me atacó y marchó al sur, pensé, es porque teme al saber quién dirige este ejército romano. Prefiere enfrentarse al cónsul Servilio en terreno llano. Esa idea me llenó de orgullo. Me enderecé en la silla y ajusté el casco dorado sobre mi cabeza. A mí, cuyo linaje es plebeyo, Roma confía su destino en estos días de peligro mortal. Ninguno de esos patricios que presumen de las máscaras de cera de sus antepasados es digno de mandar ni una cohorte de mi ejército. Los Escipiones, Fabios y Metelos están tan hinchados de vanidad que reventarán como la rana de la fábula griega. Miré atrás. El convoy del centro había desaparecido bajo la niebla. Pronto solo se veían las siluetas difusas de los soldados en la vanguardia. De repente, un estruendo desde lo alto. Lluvia de piedras y lanzas sobre mis hombres. Emboscada. Pensé, justo cuando algo pesado golpeó mi cabeza. Tambaleante, agarré la crin del caballo, pero el animal, herido, jadeó y cayó. Me aparté a tiempo para no ser aplastado. Llevé la mano a la cabeza. El casco había desaparecido. El cabello estaba empapado de sangre bajo la oreja izquierda, pero el cráneo parecía intacto. ¿Dónde estás, Flaminio? Escuché la voz de Terencio, mi lictor más fiel. Pronto me llevaron al lago. El agua fría corría por mi rostro y cuello, bajando por la espalda y el pecho. Me incorporé. ¿Dónde está mi casco?, pregunté. Pero era imposible encontrarlo en aquella niebla. El enemigo avanzaba. La neblina impedía ver cuántos eran. El caos impedía formar filas. Sorprendidos, los romanos se dispersaban, chocando con otras unidades empujadas por la caballería cartaginesa. Comenzó la batalla. Unos cuantos legionarios me rodearon. Mi cabello negro y mojado enmarcaba un rostro pálido y agotado. Formad círculo, grité, agitando la espada. Formaron un semicírculo, rechazando a los galos que corrían desde lo alto. Aníbal los había colocado sobre la carretera, ordenándoles atacar desde allí. Los escudos romanos resonaban con cada impacto. Escuchaba el resuello de los galos ya cansados. Un jinete se les unió, al verme, saltó del caballo y se lanzó al combate. El sol calentó el aire, disipando la niebla. El lago apareció, con pequeñas islas en el centro. Romanos intentaban nadar hasta ellas, mostrando cabezas y brazos que empuñaban armas inútiles. Los honderos baleares los cazaban con proyectiles de plomo. Otros buscaban refugio en acantilados inaccesibles, resbalando y cayendo. Gritos resonaban por todas partes. Guerreros pedían clemencia y morían bajo los golpes. Desde una colina alta, Aníbal veía el camino hasta las lomas que cerraban el lago por el norte. Por la nube de polvo, se notaba que regresaba la caballería de Maharbal, enviada tras los romanos que escaparon. Ahora se veían jinetes a ambos lados de una larga columna de prisioneros. Aníbal ajustó el parche negro que cubría el ojo perdido 5 días antes en los pantanos. Se sentía raro viendo con un solo ojo, pero recordaba la superstición. Un comandante tuerto es invencible. Pero ya vencía a romanos antes, pensó.
No fueron victorias Ticinio y Trevia, pero allí los cónsules escaparon. Aquí, el ejército murió con su cónsul. Se volvió hacia el lago. ¿Por qué no me traen a Flaminio? ¿Cómo será este ídolo de la plebe romana que derrotó a los galos del norte hace 3 años, cuyo nombre lleva la vía que une Roma y los Alpes, allí abajo y acaban la tumba para él? Que toda Italia sepa que respeto a los valientes, incluso si son mis enemigos. El sonido de cascos se acercó. Llegó Ducarión, su guardia. Al ver su rostro confuso, supo que la orden no se había cumplido. Hemos buscado por todo el campo y, dijo Ducarión. Quizá matasteis a otro, replicó Aníbal, clavándole su único ojo. ¿Cómo no reconocerlo? Me tomó prisionero, y cuando intenté escupirle ordenó que sus lictores me golpearan con varas. El galo se giró, sacó un saco de la grupa del caballo, lo vació y entregó al comandante un casco. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Es realmente importante para mí y me ayuda a seguir escribiendo nuevas historias para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. Pero yo no estaba muerto. El recuerdo de aquel día en Trasimeno me llega en fragmentos, como pedazos de un espejo roto. Recuerdo el agua fría del lago, la lucha desesperada en la niebla, el peso del casco antes de que me lo arrancaran. Pero lo que más claramente recuerdo es el instante en que todo cambió. Mi existencia misma como cónsul Cayo Flaminio. El galo que me derribó Ducarión, como luego supe que se llamaba, estaba ansioso de venganza. 3 meses antes, durante mi campaña contra las tribus galas del norte de Roma, lo había capturado. Fue insolente entonces, escupiendo a mis pies al ser presentado ante mí. Mis lictores le dieron la paliza que merecía, pero le perdoné la vida. Pensé que era clemencia romana, ahora comprendía que fue estupidez romana. Cuando su espada encontró mi pecho aquel día en Trasimeno, caí entre los juncos de la orilla. El mundo se oscureció, pero no para siempre. No sé cuánto tiempo permanecí inconsciente. Cuando volví en mí, los sonidos de la batalla eran ecos lejanos. Cuerpos flotaban en el agua ensangrentada. Mi armadura había desaparecido, arrebatada por saqueadores que me creyeron muerto. Debí haber muerto. La herida era profunda, entre las costillas, pero no alcanzó ni corazón ni pulmones. Quizá los dioses tenían otros planes. O quizá fue simple azar, esa señora cruel que decide quién vive y quién muere en la guerra. A medida que la fuerza regresaba a mis miembros, escuché las voces de soldados cartagineses buscando supervivientes, hablaban de la gran victoria, de la destrucción total del ejército romano. Comentaban la satisfacción de su comandante por haber eliminado a uno de los generales más peligrosos de Roma. Flaminio está muerto, decían con certeza. Ducarión llevó su casco a Aníbal. En ese momento, tendido en el barro, entendí que Cayo Flaminio, cónsul de Roma, había muerto en el lago Trasimeno. No por la espada de Ducarión, aunque estuvo cerca, sino por algo más absoluto, la muerte de mi identidad, de mi cargo, de todo lo que me definía. Cuando cayó la noche, me arrastré fuera del escondite entre los cadáveres. Mis piernas temblaban como las de un potro, pero me llevaron lejos de aquel lago maldito. No tenía destino, solo la necesidad de alejarme del campo donde terminó mi vida anterior. Durante 3 días vagué por las colinas, evitando las carreteras principales donde pudiera encontrarme con patrullas cartaginesas. Comí raíces y bayas, bebí de arroyos, y poco a poco recuperé fuerzas. Pero junto con la recuperación física llegó una amarga certeza. No tenía dónde ir. Volver a Roma significaría revelar mi supervivencia y con ello admitir el desastre de Trasimeno. El Senado exigiría explicaciones que no podría dar. Mis enemigos políticos me destrozarían más minuciosamente que Aníbal. Peor aún, mi muerte ya cumplía un propósito.
Mensajeros cabalgarían hacia Roma con la noticia de mi heroico final, luchando contra adversidades abrumadoras. Mi sacrificio alentaría al pueblo, les daría un mártir que recordar. Regresar de entre los muertos le robaría esa inspiración. No, Cayo Flaminio estaba muerto, y era mejor que así siguiera. Pero ¿quién sería yo ahora? La respuesta llegó lentamente mientras avanzaba al sur por senderos boscosos. Si el cónsul Flaminio había muerto, quizá Marco el Liberto podría vivir. Una vez tuve un esclavo llamado así, un erudito griego, que ganó su libertad tras años de servicio leal. Murió de fiebre 2 inviernos atrás, pero su identidad podía servirme. En Sutrium, una pequeña ciudad, encontré refugio. El posadero no hizo preguntas a un viajero herido que aceptaba trabajar por comida y techo. Mis manos, antes suaves por una vida de privilegios, se llenaron de callos llevando agua y limpiando establos. Mi espalda recta se encorvó bajo el peso de tareas humildes. El pueblo de Sutrium nada sabía de mi pasado. Para ellos yo era simplemente Marco, un hombre de mediana edad que lo perdió todo en la guerra y buscaba trabajo honesto. Me trataban con la indiferencia habitual hacia tales hombres. Por las noches, junto al fuego de la posada, escuchaba las historias de los viajeros. Las noticias de la guerra llegaban lentamente, distorsionadas. Supe que Aníbal continuaba su marcha por Italia, que ciudad tras ciudad abría sus puertas. Oí del pánico en Roma al llegar la noticia de Trasimeno y de los intentos del Senado de formar nuevas legiones. Y siempre hablaban de Flaminio, cómo había muerto luchando, cómo su cuerpo nunca se halló, cómo el propio Aníbal ordenó honores militares para su enemigo. Las historias crecían en detalle con cada narración. En algunas versiones, yo había matado a una docena de cartagineses antes de caer. En otras, había cargado solo contra las filas enemigas, espada centelleando como relámpago. Escuchaba esas leyendas con mezcla de amarga ironía y profunda tristeza. Forjaban un mito a partir de los restos de mi fracaso, convirtiendo la catástrofe en heroísmo. El verdadero Cayo Flaminio, orgulloso, obstinado, ciego a sus limitaciones, se desvanecía, sustituido por una figura de bronce. A veces veía mi reflejo en los espejos de bronce de la posada. El rostro cambiaba, envejeciendo rápido bajo el peso de la pérdida y la culpa. Canas surcaban mi cabello, ahora corto. Líneas hondas rodeaban mis ojos, que ya habían visto demasiado y perdido demasiado. Incluso mi voz cambiaba, dejando el tono oculto por un acento más rudo de gente común. Me estaba convirtiendo en otro hombre, y quizá era lo que merecía. Pasaron los meses en esta nueva y extraña vida. El invierno cedió al amanecer de la primavera, y aún seguía en Sutrium, encontrando sentido en la falta de propósito. Las heridas físicas de Trasimeno habían sanado, dejando ligeras cicatrices en mis costillas. Pero las otras, las del orgullo y la fe en mí mismo, seguían supurando. Fue entonces cuando comencé a entender lo que realmente había perdido. No solo mi cargo de cónsul ni mi ejército, sino algo más profundo, la idea de quién debía ser. Toda mi vida me había definido por mi papel en la historia de Roma. Era Cayo Flaminio, plebeyo ascendido a cónsul, constructor de caminos, vencedor de galos. Mi identidad no podía separarse de mi función pública. Ahora no era nadie. O tal vez estaba libre para ser cualquier cosa. La posadera, una mujer astuta llamada Claudia, empezó a confiarme responsabilidades mayores, gestionar provisiones, negociar con comerciantes, llevar las cuentas, tareas que exigían habilidades aprendidas en la magistratura, pero ahora puestas al servicio de causas humildes. Encontré una satisfacción inesperada. Equilibrar las cuentas, conseguir buen precio para el grano,
o calmar disputas entre las sirvientas, me daba una sensación de logro diferente. Menor sí, pero más pura. Ninguna vida dependía ya de mis decisiones, ningún hogar quedaba roto por mis errores. Una noche, mientras cerraba las ventanas ante una tormenta de primavera, llegó un mensajero. Era joven, casi un muchacho, agotado de cabalgar. Su capa mostraba el sello de un correo oficial, y su acento le delataba romano. Contra mi prudencia me quedé cerca fingiendo ordenar ánforas. Terrible esta guerra, comentó Claudia, sirviéndole vino. Dicen que Aníbal es cada vez más fuerte. El muchacho asintió con gesto grave. Es cierto. Avanza hacia el sur desde Trasimeno, tomando ciudades a su paso. El Senado está en sesión perpetua, buscando a alguien que pueda igualarlo. ¿Y Fabio? Le nombraron dictador después de... Calló un instante, mirándome, incluso lejos de Roma. La gente sabía cuándo guardar silencio. Después de que Flaminio cayera. Terminó él. Sí. Fabio Máximo está al mando ahora. Pero su estrategia sigue al ejército de Aníbal en la distancia, cortando suministros, evitando el enfrentamiento directo. Ya le llaman el cunctator, el que demora. Casi dejé caer la ánfora que sostenía. Quinto Fabio Máximo, el viejo prudente Fabio, tenía el mando supremo, el mismo que se había opuesto a mi audacia en la Galia, que advirtió no perseguir a Aníbal con exceso de celo, si le hubiera escuchado antes de Trasimeno. Me forcé a mirar el presente, a alinear las tinajas con cuidado. ¿Y funciona?, preguntó Claudia. Evita otro desastre como Trasimeno, admitió él. Pero el pueblo se impacienta, quiere acción, victorias. Dicen que Fabio es un cobarde que permite a Aníbal arrasar Italia mientras Roma se esconde. Qué familiar sonaba. Yo mismo había dicho palabras parecidas antes de conocer su costo. Ahora comprendía su prudencia. Fabio sabía lo que yo había sido demasiado orgulloso para admitir. Roma podía perder muchas batallas y seguir existiendo, pero otro Trasimeno podría destruirla. El muchacho terminó su vino y antes de subir las escaleras murmuró: en Roma se habla de nuevos cónsules que abandonen esta política de demora y lleven la guerra directamente a Aníbal. Tras su marcha, trabajé en silencio, pero por dentro mis pensamientos hervían. Nuevos cónsules, ansiosos de gloria, impacientes ante la cautela de Fabio. ¿Cuántos morirían por confundir valor con sabiduría? Esa noche, en mi cama estrecha del desván, miré las vigas oscuras sobre mí. Por primera vez desde Trasimeno, pensé como quien fui: estratega, gobernador, comandante. Fabio tenía razón al ser prudente, pero la prudencia sola no ganaría la guerra. Algún día Roma tendría que enfrentarse a Aníbal, y el cuándo, dónde y cómo decidirían su destino. Conocía a los hombres que buscarían el consulado. Varro, adulador de la plebe, prometiendo victorias rápidas. Paulo, honesto pero rígido. Otros muchos, todos bajo el peso de las expectativas romanas. Repetirían mis errores, no por necios, sino porque el sistema recompensaba el pensamiento que los causaba. Las victorias breves daban fama. La paciencia parecía cobardía. Me levanté y miré por la ventana que daba a la plaza. Aún faltaban horas para el alba, pero no podía dormir. Una idea crecía en mí peligrosa, quizá insensata. ¿Y si hubiera otra manera de servir a Roma, no como Cayo Flaminio, sino como otro hombre? Alguien que pudiera aconsejar sin ambición, hablar sin miedo porque nada tenía que perder. Cuanto más lo pensaba, más veía que mi muerte fingida era una bendición.
Los muertos no compiten, no acumulan poder, no buscan triunfos, pero pueden servir en silencio. Cuando el sol salió sobre Sutrium, ya había decidido. Marco, el liberto, seguiría trabajando en la posada, pero empezaría a escribir cartas, misivas a ciertos hombres en Roma que pudieran beneficiarse del amargo conocimiento de un cónsul que pagó con orgullo. Las firmaría con un seudónimo, Critias, el filósofo que escribió sobre los peligros de la ambición desmedida. Si lograba evitar otro Trasimeno, quizá mi supervivencia habría tenido sentido. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Es realmente importante para mí y me ayuda a seguir escribiendo nuevas historias para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. Mi primera carta fue la más difícil de escribir. Pasé días componiéndola y reescribiéndola, buscando el tono adecuado, con autoridad para ser escuchado, pero sin un estilo tan distintivo que pudiera delatarme. El destinatario era Lucio Emilio Paulo, senador cuya experiencia militar respetaba, aunque a menudo había discrepado de su política. Para Lucio Emilio Paulo, saludos de quien ha aprendido la sabiduría a través de la amarga experiencia, comencé. No me conoce, pero yo le conozco, y le escribo para compartir reflexiones que pueden ser valiosas en estos días oscuros de guerra. Escribí sobre los peligros de subestimar a Aníbal, la importancia de elegir un terreno favorable, la necesidad de coordinar bien con las fuerzas aliadas. Sobre todo, escribí de la trampa del orgullo romano, cómo nuestra creencia en nuestra superioridad podía cegarnos ante la realidad táctica. El mayor error de un comandante romano, escribí, es creer que solo el valor bastará contra una posición y preparación superiores. En Trasimeno, el cónsul Flaminio aprendió esta lección demasiado tarde. Que su sacrificio no se desperdicie repitiendo sus errores. Me costó varias tentativas escribir ese párrafo sin que me temblara la mano. Incluso hablando de mí mismo en tercera persona, como si fuera un observador externo, la vergüenza y el pesar reaparecían. Sellé la carta con cera y la confié al próximo comerciante rumbo a Roma, junto con unas monedas, para asegurar su entrega. Si Paulo la leería, y más aún si la seguiría, estaba por verse. La espera fue angustiosa. Durante semanas no tuve noticias, y temí que la carta hubiera sido descartada como desvaríos de algún advenedizo buscando atención. Pero poco a poco, noticias comenzaron a filtrarse por la red de mercaderes y viajeros que unía a pequeñas villas, como Sutrium con Roma. Paulo había sido elegido cónsul para el año siguiente, junto con Cayo Terencio Varrón, un hombre cuyos discursos populistas y promesas de victoria rápida recordaba demasiado bien. Más preocupante aún, supe que el Senado había aprobado formar el mayor ejército de la historia romana, 8 legiones completas y un número igual de tropas aliadas. Querían aplastar a Aníbal con pura superioridad numérica. La noticia me llenó de aprensión. Yo ya había visto lo que Aníbal podía hacer contra un ejército romano bien situado. ¿Qué haría contra uno tan grande que apenas podría maniobrar? Los problemas tácticos eran enormes. Coordinar tantos hombres, mantener sus suministros, hallar un terreno adecuado. Escribí más cartas, a Paulo y a otros, cuyos nombres recordaba de los debates y consejos de guerra. Hablé de la unidad de mando, del peligro de dividir la autoridad entre 2 cónsules. Escribí sobre logística, comunicaciones y la necesidad de tener inteligencia fiable sobre los movimientos enemigos. Algunos consejos parecían surtir efecto. Por rumores supe que Paulo defendía la cautela, instando al Senado a esperar el momento oportuno. Pero la voz de Varrón era más fuerte.
sus promesas más seductoras para un pueblo cansado de la defensa de Fabio. El pueblo quiere acción, me contó un mercader, transmitiendo el rumor de las tabernas y foros. Dicen que es una vergüenza que Roma se esconda mientras el invasor saquea Italia. Varrón promete acabar la guerra en una sola batalla decisiva. Qué familiares me resultaban esas palabras. Yo mismo las había pronunciado antes de entender lo que costaban. Con la primavera dando paso al verano, el tono de mis cartas se volvió más urgente. Abandoné lo filosófico y escribí con franqueza de soldado. El ejército que reúnen es demasiado grande, advertí a Paulo. Aníbal no lo enfrentará en campo abierto, a menos que tenga preparada alguna trampa terrible. Mejor dividir las fuerzas, atacar su suministro y forzarle a luchar en terreno elegido por vosotros, no por él. Pero las noticias que llegaban indicaban que mis advertencias no eran escuchadas. El impulso hacia el enfrentamiento era demasiado fuerte. Roma exigía venganza por Trasimeno, y hombres como Varrón estaban dispuestos a prometerla. En mis momentos más oscuros, pensé en romper mi disfraz y volver a Roma abiertamente. Mi supervivencia y mi conocimiento directo de Aníbal pesarían lo bastante para cambiar voluntades. Sabía que no. La maquinaria política ya estaba en marcha, y mi regreso sería visto como una afrenta. Prueba. No, Cayo Flaminio debía seguir muerto. Solo Critias podía hablar sin consecuencias. Con el calor del verano, también creció mi presentimiento funesto. Llegaron informes de que ambos cónsules habían tomado el mando y que su vasto ejército marchaba al sur hacia la última posición conocida de Aníbal. La magnitud de la fuerza, casi 90.000 hombres, ya provocaba problemas logísticos, como yo había predicho. Escribí una última carta a Paulo, más desesperada que ninguna otra. Si debe luchar, elija el terreno con infinito cuidado. No permita que la impaciencia o la presión política le lleven a pelear donde Aníbal quiera. Recuerde Trasimeno, como niebla, y sobre todo mantenga la unidad de mando. Un general tomando malas decisiones ya es tragedia. 2. Discutiendo en el momento crucial es catástrofe. La carta partió de Sutrium con un mercader de grano, pero temí que llegara tarde. Si llegaba, aquella noche, incapaz de dormir, subí al tejado de la posada y miré hacia el sur, hacia las llanuras de Apulia, donde el mayor ejército de Roma marchaba hacia su destino. Allá, dos fuerzas convergían, una movida por el orgullo y la necesidad política, la otra por el genio calculador del más grande general cartaginés. Yo había hecho lo que podía. Las cartas estaban enviadas, las advertencias dadas. Solo me quedaba esperar noticias de lo que sería una de las batallas más decisivas de la historia de Roma. Recé a los dioses que me equivocara, que mis temores fueran imaginaciones de un hombre roto, pero en el fondo lo sabía. Había visto la obra de Aníbal en Trasimeno. Sabía de lo que era capaz cuando contaba con la arrogancia y la ceguera táctica romanas. Se avecinaba otro desastre. La única pregunta era ¿cuán absoluto sería? La noticia cuando llegó fue peor de lo que temía. El mercader que la trajo a Sutrium estaba pálido y temblaba, su habitual gesto jovial sustituido por la mirada vacía de quien ha visto algo incomprensible. Estaba en Roma cuando los primeros supervivientes empezaron a llegar, y sus relatos se propagaron como incendio por calles y mercados. «Canas», susurró, como si decir el nombre en voz alta pudiera invocar otro desastre. Lo llaman Canas. Le ayudé a sentarse y le serví vino con manos firmes, aunque por dentro sentí que el mundo se resquebrajaba. «Cuéntame», pedí suavemente. La historia salió a trozos, interrumpida por silencios y sollozos. El gran ejército romano, 90.000 hombres, la mayor fuerza reunida por la República, había sido destruido. No derrotado ni dispersado, sino aniquilado tan completamente
que sería recordado como el peor desastre militar de la historia de Roma. Dicen que Aníbal se dejó rodear, continuó el mercader recuperando fuerza en la voz. Hizo que los romanos pensaran que lo tenían atrapado en el centro de la línea. Luego sus flancos se cerraron como las fauces de una bestia terrible. Las legiones estaban tan apiñadas que no podían usar sus armas. Fue una matanza. El cónsul Paulo estaba muerto, luchando como soldado común al comprender que la batalla estaba perdida. Varrón sobrevivió, huyendo con los pocos jinetes que quedaban, pero su carrera política había terminado. 80 senadores murieron, junto con innumerables nobles y oficiales. La flor de la juventud romana se pudría en las llanuras de Apulia. El detalle más escalofriante estaba por llegar. Los hombres de Aníbal están recogiendo los anillos de los muertos, dijo el mercader. Anillos de oro de los dedos de caballeros y nobles. Dicen que enviará 3 modios de oro a Cartago como prueba de su victoria. Cerré los ojos y vi mi anillo de cónsul perdido en el lago Trasimeno. Tal vez mejor así. Al menos no sería parte del trofeo macabro de Aníbal. En los días siguientes llegaron más detalles. La magnitud de la derrota era difícil de comprender. Estimaciones de 60.000 muertos, incluyendo casi toda la clase de oficiales. Aníbal perdió menos de 6.000. Más alarmantes aún eran los relatos posteriores. Ciudad tras ciudad desertaba, recibiendo a Aníbal como libertador. Capua, el segundo aliado más importante de Roma, abrió sus puertas. Otras ciudades del sur seguían su ejemplo. Dicen que Aníbal podría marchar sobre Roma, comentó Claudia una noche. Asentí, aunque dudaba que lo intentara. Era demasiado astuto para asediar Roma con las fuerzas que tenía. Preferiría que la presión política creciera, viendo cómo los aliados abandonaban uno a uno, hasta forzar negociaciones. Pero esa noche, solo en mi cuarto, lloré por primera vez desde Trasimeno. No solo por los muertos, sino por el fracaso de mis cartas. Todas mis advertencias y análisis habían sido inútiles. El desastre que temía había ocurrido, amplificado más allá de mis peores pesadillas. Quizá, si hubiera sido más valiente y regresado a Roma, revelando mi identidad, pero no. Ese camino solo llevaba a recriminaciones. Había tomado mi decisión en Trasimeno y debía vivir con las consecuencias. Lo que más me perseguía era saber que esta catástrofe era evitable. No inevitable como un terremoto o una peste, sino fruto de decisiones humanas concretas. La impaciencia de Varrón, el deseo del Senado por resolver pronto, la convicción romana de que los números y el valor bastan para vencer cualquier desventaja táctica. Yo había sido parte de ese sistema, compartido esas creencias y cometido los mismos errores. En Trasimeno, caí en la trampa de Aníbal con la misma confianza excesiva que condenó a Paulo y Varrón en Canas. Solo cambiaba la escala del desastre. En las semanas posteriores a Cannas apenas pude concentrarme en mis tareas en la posada. Cumplía con el día a día, pero mi mente estaba en otra parte, analizando errores y soluciones. Roma sobreviviría, me dije. Ya había soportado derrotas, como el saqueo por los galos 3 siglos antes, y numerosos reveses en la conquista de Italia. Pero Canas era diferente, no solo un revés militar, sino un desafío a su prestigio y autoridad. Empecé nuevas cartas, luchando con su tono. Antes de Cannas, escribía para evitar el desastre. Ahora lo hacía para intentar recomponer tras la calamidad. La voz de Critias parecía insuficiente ante la crisis. La primera carta tras Cannas fue a Marco Junio Pera, nombrado dictador. Resistiendo él, ya, se lo dije, escribí. La derrota en Cannas no fue fruto de cobardía o incompetencia, sino de errores tácticos y estratégicos que deben entenderse
para no repetirse. El principal fue buscar una batalla decisiva en terreno elegido por el enemigo, con fuerzas demasiado grandes para maniobrar. Analicé la batalla según relatos y mi conocimiento de las tácticas de Aníbal. La doble envoltura que empleó, dejando avanzar el centro romano mientras sus flancos cerraban, era brillante. Pero solo funcionó porque los comandantes romanos facilitaron su plan. Los futuros comandantes deben resistir la tentación de buscar una resolución rápida por fuerza aplastante, proseguí. Aníbal no será vencido solo por números. Hay que desgastarlo poco a poco, acosar sus suministros, ganarse a sus aliados. No es la guerra heroica que seduce al corazón romano, pero sí la que gana campañas largas. Era el mismo consejo que había dado a Paulo desde la primera carta, pero ahora venía respaldado por la necesidad demostrada. Roma ya no podía permitirse derrotas gloriosas. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Es realmente importante para mí y me ayuda a seguir escribiendo nuevas historias para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. Los años posteriores a Cannas transformaron a Roma de un modo que jamás hubiera imaginado. La ciudad que se creía invencible, señora de Italia y conquistadora de naciones, se encontraba ahora luchando por sobrevivir. Pero quizá lo más sorprendente no fue la crisis militar. Mis cartas continuaron, aunque sus destinatarios y su propósito cambiaron. Donde antes escribía para evitar desastres, ahora lo hacía para sostener la esperanza. Donde antes advertía contra la arrogancia, ahora combatía la desesperanza. La fuerza de Roma nunca residió en victorias aisladas, escribía Marcelo, quien comenzaba a recuperar ciudades que habían cambiado de bando, sino en su capacidad de soportar derrotas, aprender de ellas y seguir luchando mucho después de que otras naciones se habrían rendido. Aníbal puede ganar batallas, pero no puede estar en todas partes. La presión constante terminará por doblegarlo. Era irónico sermonear ahora sobre la táctica que tanto había despreciado. En mi consulado había desafiado la prudencia de Fabio Máximo, tildándola de cobardía. Ahora comprendía su sabiduría. Roma no podía derrotar a Aníbal en combate directo. Trasimeno y Cannas lo habían demostrado, pero podía desgastarlo hasta que se agotara. La guerra se convirtió en una prueba de resistencia. Las fuerzas de Aníbal eran fuertes, pero limitadas. Cada soldado perdido en Italia era irreemplazable, mientras Roma seguía reclutando nuevas legiones. Cada ciudad que debía guarnecer restaba tropas activas. Seguí los progresos desde Sutrium y vi cómo el equilibrio cambiaba. Aníbal ganaba batallas, pero perdía la guerra. Su alianza con Filipo de Macedonia fracasó, sus esperanzas de rebelión general se disiparon y Cartago le negó los refuerzos que necesitaba. El acontecimiento más notable, sin embargo, vino de un lugar inesperado: Hispania. Las primeras noticias llegaban fragmentadas. Un joven comandante romano, Publio Cornelio Escipión, lograba victorias notables contra los cartagineses. No destacaban solo por su magnitud, sino porque empleaba maniobras similares a las de su enemigo. Dicen que estudió las tácticas de Aníbal. Me contó un mercader. Aprendió de nuestras derrotas y las volvió contra ellos. En Bécula empleó el mismo movimiento envolvente de Cannas, pero al revés. Escuchaba esos relatos con fascinación. He aquí un romano que había aprendido de Aníbal sin ser destruido por él. Escipión tenía la flexibilidad táctica que siempre faltó en nuestro pensamiento militar. Empecé a escribirle cartas, sin saber si alguna llegaría a Hispania. Mis consejos eran estratégicos: cortar las líneas de suministro cartaginesas, ganarse aliados locales, coordinar operaciones. La victoria en Hispania valdrá más que cualquier éxito en Italia, le escribí.
La fuerza de Aníbal depende de los recursos de Cartago. Si cortas ese vínculo, no será más que un general aislado en tierra hostil. No sé si mis cartas le influyeron, pero sus acciones parecían confirmar aquella visión. Su conquista de Nueva Cartago fue un golpe maestro que acabó con el dominio púnico en la península. Más importante aún, le permitió planear algo más audaz. Cuando la guerra entró en su 15º año, mi cabello era entero gris, mi rostro surcado de arrugas, mis manos endurecidas por el trabajo. Los clientes que me conocían como Marco, el liberto, se asombrarían al saber que aquel anciano encorvado había comandado legiones romanas, pero mi mente seguía lúcida y observaba la guerra con la pasión de quien aún tenía una deuda personal con su desenlace. Cada revés me recordaba mis fracasos. Cada victoria, un gramo de redención por Trasimeno. El debate que más me atrapaba era el de invadir África. Escipión, de vuelta de Hispania y elegido cónsul, proponía atacar el corazón de Cartago, obligando a Aníbal a abandonar Italia. Era una idea audaz, casi temeraria, y sin embargo podía funcionar. Tras años de defensiva, Roma necesitaba recuperar la iniciativa. Una campaña africana liberaría por fin a Italia de la guerra. Escribí mi carta más extensa en años a Escipión, analizando su plan. La invasión de África es nuestra mejor esperanza para terminar esta guerra en buenos términos, pero no debe convertirse en otro Trasimeno o Canas. La tentación de buscar una victoria rápida será grande, pero recuerde, su objetivo principal es político. Al amenazar Cartago, forzará a Aníbal a regresar. Aunque no conquiste la ciudad, habrá logrado limpiar Italia. Luego hablé de logística, de alianzas y de apoyo naval, advirtiendo, un enemigo acorralado lucha con más fiereza que uno libre. Si logra traer a Aníbal de vuelta, lo enfrentará no como al invasor confiado de Trasimeno y Cannas, sino como al defensor que lucha por su tierra, y esos son los más peligrosos. Al sellar esa carta, sospeché que sería mi última contribución. Envejecía, el trabajo pesaba, pero la guerra se acercaba a su fin. La larga lucha entre Roma y Cartago estaba por resolverse. Si ese fin justificaría mis años de exilio y silencio, aún no lo sabía, pero por primera vez desde Trasimeno, me permití creer que Roma no solo sobreviviría, sino que saldría de la guerra más fuerte que nunca. La noticia llegó a su triunfo, una fresca mañana de otoño que dividiría mi vida en un antes y un después. Escipión lo había logrado. En un lugar llamado Zama, en el desierto del norte de África, consiguió lo que ningún comandante romano había alcanzado en 17 años de guerra: derrotar a Aníbal en batalla abierta. El mensajero era un joven oficial de caballería, aún cubierto de polvo tras cruzar el Mediterráneo. A diferencia de los hombres derrotados que trajeron las noticias de Trasimeno y Cannas, este se mantenía erguido y orgulloso, con los ojos brillantes de victoria. «Se acabó», anunció ante la multitud en el salón de la posada. «La guerra ha terminado. Aníbal ha sido derrotado y Cartago pide la paz». Los detalles se revelaron poco a poco entre preguntas y copas de vino. La estrategia africana de Escipión había funcionado exactamente como planeó. Ante un ejército romano que amenazaba su ciudad, los líderes cartagineses llamaron a Aníbal de vuelta de Italia, junto a su hermano Magón y los restos de sus fuerzas. El enfrentamiento final tuvo lugar cerca de Zama, donde Escipión desplegó sus legiones con una pericia impensable en mi tiempo. Usando los mismos métodos de Aníbal contra él, convirtió una posible victoria cartaginesa en derrota aplastante. Escipión dejó que los elefantes de Aníbal pasaran por huecos en nuestras líneas, explicó el mensajero, gesticulando para mostrar las formaciones. Las bestias atravesaron sin causar daño. Luego nuestra caballería númidas, que habían cambiado de bando, atacó los flancos mientras la infantería avanzaba.
Era la inversión perfecta de las tácticas que habían destruido a los romanos en Trasimeno, Trebia y Cannas. Esta vez fue Aníbal quien quedó cercado, su ejército masacrado. Mientras escuchaba, sentí emociones olvidadas hacía 20 años. No solo alivio o satisfacción, sino asombro. Roma no solo sobrevivió al embate de Aníbal, aprendió de sus derrotas y crió comandantes capaces de igualar al mayor general de su época. Lo que más me impresionó fue comprender que Escipión había triunfado practicando justo las ideas que intenté inculcar en mis cartas: flexibilidad táctica, paciencia estratégica y la voluntad de aprender del enemigo. ¿Hubo en ello alguna influencia mía? Nunca lo sabré, pero me gusta pensar que de algún modo las lecciones de mi fracaso en Trasimeno ayudaron a forjar el éxito en Zama. Los términos de la paz resultaron casi tan satisfactorios como la victoria. Cartago pagaría inmensas indemnizaciones, entregaría su flota y renunciaría a sus territorios fuera de África. Lo más simbólico, Aníbal debía ser entregado a Roma. Esa cláusula me turbó más de lo que admití. Tras tantos años estudiando su genio, odiándolo y admirándolo a la vez, la idea de verlo desfilar humillado por las calles antes de morir en el Tullianum me llenaba de melancolía. Sería justicia, sí, pero también el fin de una era que había definido toda mi vida. No fue necesario preocuparme. Pocos días después, corrió la voz de que Aníbal había huido de Cartago. Algunos decían que buscó refugio en Oriente, otros que bebió veneno para evitar la rendición. De una forma u otra, el hombre que durante 2 décadas había atormentado los sueños de Roma desapareció en la leyenda, dejando solo recuerdos de guerras y el ejemplo de un imperio que tembló y resistió. Durante las celebraciones pensé menos en la victoria que en los finales. La guerra, mi pasado y moldeó mi presente, había terminado. La pregunta era, ¿qué vendría ahora? Ya no era joven, 62 años, cabellos grises, manos endurecidas. Mi cuerpo dolía, recordándome la mortalidad, pero la mente seguía clara, habituada a observar y escribir. Roma enfrentaría nuevos desafíos. Ser dueña del Mediterráneo traería problemas tanto como gloria. ¿Cómo gobernar un imperio sin perder los valores que nos fundaron? Aquellas cuestiones me fascinaban. Tal vez aún había lugar para Critias, el filósofo. Pero antes debía hacer una peregrinación. 20 años habían pasado desde el desastre del lago Trasimeno. Desde que me arrastré herido fuera de aquel campo envuelto en niebla, dejando atrás mi nombre y mi orgullo, llegó el momento de volver, de mirar el lugar donde Cayo Flaminio murió y donde Marco el Liberto nació. Le dije a Claudia que visitaría familia en el norte, lo cual, de algún modo, era cierto. Ella accedió sin dudar. El viaje tomó 3 días a pie, por caminos que una vez recorrí como general victorioso. Aunque la tierra había sanado, los vestigios seguían allí: granjas abandonadas, campos salvajes, cicatrices del pasado. Cuando llegué al lago, me asombró su serenidad. El agua azul verdosa centelleaba al sol, los pescadores faenaban, los niños jugaban donde antaño cayeron 20.000 romanos. Seguí senderos medio olvidados hasta la orilla norte, donde Aníbal había tendido su trampa. Allí, entre juncos y piedras, dejé de ser cónsul y me convertí en exiliado. Me arrodillé en la orilla y hundí los dedos en el agua fría. Bajo esa superficie reposaban los huesos de mi antiguo yo, no los físicos, sino los del alma. El orgulloso y ambicioso hombre que partió de Roma para destruir a Aníbal había muerto allí tan seguro como si la espada de Ducarión
hubiera atravesado su pecho. Lo que emergió aquel día fue alguien distinto, más humilde, más sabio. Marco, el liberto, logró lo que el cónsul Flaminio nunca habría conseguido, no por gloria pública ni poder, sino por servicio paciente y consejo silencioso. Mientras me arrodillaba junto al lago, que había sido testigo de mi transformación, vi algo brillar en el agua poco profunda. Al principio pensé que sería una moneda caída, pero al recogerlo encontré algo mucho más significativo. Era un fragmento de bronce, verde por la edad y alisado por 2 décadas bajo el agua. Lo reconocí al instante, un trozo de mi casco de cónsul, el bronce dorado que simbolizó mi autoridad y orgullo. Se veía aún, apenas marcada, parte de la mandíbula del monstruo destinado a ahuyentar a los espíritus de la muerte. ¡Qué ironía! El casco destinado a protegerme de la muerte me había entregado a una forma distinta de renacer. No morí en Trasimeno, pero allí volví a nacer. Alzando el fragmento a la luz de la tarde, recordé el peso del casco entero, la ceremonia de ceñírmelo antes de la batalla, el orgullo que sentía vistiendo los emblemas de Roma. Ese hombre me parecía ahora un extraño, no malvado tal vez, pero peligrosamente ingenuo en su certeza de que el valor y la determinación bastaban para superar cualquier obstáculo. El verdadero Cayo Flaminio creía que el destino de Roma era inevitable, que la virtud romana vencería a la astucia extranjera por pura fuerza de voluntad. No imaginaba que un enemigo pudiera ser más paciente que agresivo, más listo que valiente. Creía que entender la guerra era memorizar viejos manuales, no estudiar la mente de un genio como Aníbal. Esa ignorancia costó 30.000 vidas en Trasimeno, y quizá la República misma, de no haber aprendido otros de mi fracaso. Pero quizá esa era la lección más importante, que el fracaso bien comprendido vale más que el éxito fácil. Mis cartas a Escipión y a otros no eran reflexiones de filósofo, sino la sabiduría de quien pagó su educación con la sangre de sus soldados. De pie, bajo la luz serena, comprendí que mi historia no trataba de derrota, sino de redención. No la redención pública que devuelve honores y erige estatuas, sino la más profunda de servir a algo mayor que uno mismo. Durante 20 años serví a Roma más fielmente como Marco, el liberto, que como cónsul. Mis cartas, anónimas y discretas, habían contribuido al triunfo final. La sabiduría comprada con el desastre de Trasimeno llegó, por vías cuidadosas, a quienes más la necesitaban. Guardé el trozo de bronce y me levanté. La peregrinación estaba cumplida, pero mi labor no. La derrota de Aníbal cerraba una era, y abría otra. Roma afrontaba desafíos nuevos. Gobernar sin perder su identidad. Administrar riqueza sin corromperse. Estos retos moldearían a una nueva generación de dirigentes que crecieron durante la guerra y conocían el precio del fracaso. Necesitarían consejo no de ambiciosos, sino de quienes aprendieron los límites del poder y el valor de la humildad. Critias, el filósofo, todavía tenía cartas que escribir. El camino de regreso a Sutrium atravesaba colinas donde entrené legiones, villas donde requisé suministros, cruces donde recibí informes. Ahora lo veía todo con otros ojos, consciente de lo mucho que había pasado por alto en mis años de autoridad. La fuerza de Roma residía no en sus legiones ni en sus comandantes, sino en la gente común que continuaba con su vida al margen de quien gobernara o qué guerras se libraran, campesinos que sembraban aún bajo amenaza, mercaderes que mantenían el comercio, pese a piratas artesanos que perfeccionaban su arte sin buscar fama. En el consulado me centré en la gloria y la estrategia, sin ver los cimientos sobre los que descansaban. Tras 20 años de labor humilde, entendía que el verdadero liderazgo consistía en proteger esas virtudes silenciosas. Cuando llegué a Sutrium,
Claudia me recibió con afecto. ¿Cómo están tus parientes? Preguntó. Bien, respondí con sinceridad. Tuvimos mucho que hablar, pero creo que ahora nos entendemos mejor. Esa noche retomé mi trabajo en la posada con una paz desconocida en mis años de poder. Era trabajo honesto, útil, que mejoraba la vida sin reclamar reconocimiento. Pero, cuando la sala quedó en silencio, saqué papel y escribí una nueva carta a Escipión, héroe de Roma. La victoria en Zama marca el fin de la mayor prueba de Roma, pero también el comienzo de su mayor reto. Conquistar es más fácil que gobernar sabiamente. Vencer enemigos es más sencillo que resistir la corrupción del poder ilimitado. Analicé los desafíos venideros: integrar territorios, tratar con reinos clientes, mantener el carácter romano adaptándose al imperio. Y destaqué el peligro de creer que el éxito militar garantiza presérvelas y la República perdurará más allá de la memoria de sus héroes actuales. Al sellar la carta, reflexioné sobre el camino que me había traído hasta aquí. Hace 20 años fui uno de los hombres más poderosos de Roma. Ahora un liberto en una posada. Y sin embargo, nunca me sentí más útil. El fragmento del casco reposaba junto a mí, recordatorio de transformación y redención. Mañana lo devolvería al lago, cerrando el círculo iniciado en la niebla de la derrota. Pero aquella noche había más cartas que escribir. La guerra había terminado. El trabajo de la paz apenas comenzaba.